En 1846 comenzó un conflicto entre México y Estados Unidos. Este conflicto duró 2 años y terminó con grandes cambios en el mapa de Norteamérica. Estados Unidos quería expandir su territorio, mientras que México defendía sus tierras. Las tensiones crecieron hasta que empezaron los enfrentamientos armados. Este conflicto no solo afectó a los dos países en ese momento, sino que también tuvo consecuencias políticas y sociales que se sintieron por muchos años. La guerra comenzó por la disputa de Texas. México no aceptaba que Texas fuera parte de Estados Unidos, mientras que este país la consideraba su territorio. Además, Estados Unidos quería más tierras en el oeste, como California y Nuevo México. Esto se llamaba Destino Manifiesto, una idea de expansión. México no tenía un gobierno fuerte en ese momento. Sus líderes cambiaban seguido y no estaban preparados para una guerra contra un país más organizado. El presidente de Estados Unidos, James K. Polk, estaba decidido a aumentar el territorio de su país. Él intentó negociar con México, pero no tuvo éxito. Al mismo tiempo, envió soldados a la frontera entre Texas y México. Esto hizo que los enfrentamientos fueran inevitables y comenzó la guerra. Las batallas iniciaron en abril de 1846. Con el tiempo, el ejército estadounidense avanzó en diferentes regiones de México, logrando victorias importantes. La guerra cambió la historia de América del Norte. México perdió la mitad de su territorio y Estados Unidos se convirtió en un país más grande y poderoso. También surgieron problemas dentro de Estados Unidos, ya que la expansión territorial trajo conflictos sobre la esclavitud en los nuevos territorios. Para México, la guerra fue un golpe duro. No solo perdió tierras, sino que también sufrió una crisis política y económica que duró muchos años. El conflicto entre México y Estados Unidos no empezó de un día para otro. Había problemas desde muchos años antes, especialmente en la región de Texas. Texas era una zona disputada. Antes de ser parte de Estados Unidos, pertenecía a México, pero muchos colonos de origen estadounidense vivían ahí. En 1836, Texas se declaró independiente de México después de una guerra corta. Aunque México no aceptó su independencia, Texas se gobernó sola. Durante casi 10 años, Texas funcionó como un país independiente. Sin embargo, muchos de sus habitantes querían unirse a Estados Unidos. En 1845, Estados Unidos decidió anexar Texas a su territorio. Para los mexicanos, esto fue una provocación, porque aún la consideraban su tierra. México rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Los dos países estaban cada vez más cerca de la guerra debido a esta decisión. Además del problema de Texas, Estados Unidos quería más tierras al oeste. Creía que su destino era expandirse hasta el Océano Pacífico. Esta idea se llamaba Destino Manifiesto. Según esta creencia, los estadounidenses tenían el derecho de ocupar más tierras en Norteamérica. México, en cambio, quería mantener su territorio. Sin embargo, tenía muchos problemas internos y no estaba en condiciones de resistir una invasión. Otro tema que aumentó el conflicto fue la esclavitud. En Estados Unidos, los estados del sur querían expandir la esclavitud a nuevos territorios. Sin embargo, los estados del norte estaban en contra. Texas, al ser un estado esclavista, cambiaba el equilibrio de poder dentro del país. La anexión de Texas no solo causó problemas con México, sino que también creó divisiones dentro de Estados Unidos entre quienes apoyaban o rechazaban la esclavitud. En resumen, el conflicto no solo era entre México y Estados Unidos, también había intereses políticos y económicos dentro de ambos países. México quería defender su territorio, pero su gobierno era inestable. Estados Unidos, en cambio, veía la guerra como una oportunidad de expandirse. Estas tensiones hicieron que la guerra fuera inevitable. Las negociaciones fallaron, y pronto ambos países se prepararon para el enfrentamiento. En 1845, México y Estados Unidos estaban en una situación muy tensa. Las relaciones entre los dos países estaban rotas, y la guerra parecía cercana. Estados Unidos creía que su frontera con México era el Río Grande, pero México decía que la frontera estaba más al norte, en el río Nueces. Esta diferencia causó un gran problema. Ambos países enviaron soldados a la región, y en poco tiempo comenzaron los enfrentamientos.
El presidente de Estados Unidos, James K. Polk, tenía un plan claro. Quería expandir el país y estaba dispuesto a usar la fuerza si era necesario. Polk intentó comprar más territorio a México, ofreciendo dinero por California y Nuevo México, pero el gobierno mexicano rechazó la propuesta. Al ver que la negociación no funcionaba, Polk ordenó al ejército moverse hacia la región en disputa, cerca del Río Grande. En abril de 1846, un grupo de soldados mexicanos atacó a tropas estadounidenses en la zona en disputa. Varias personas murieron en el combate. Polk usó este ataque como justificación para declarar la guerra. Dijo que México había derramado sangre estadounidense en suelo estadounidense. Con este argumento, convenció al Congreso de Estados Unidos de aprobar la guerra. El 13 de mayo de 1846, Estados Unidos declaró oficialmente la guerra a México. En México, la reacción fue confusa. Algunos querían evitar la guerra porque sabían que Estados Unidos era un país más fuerte. Otros, sin embargo, querían luchar para defender el honor y la soberanía de México, aunque el país no estuviera bien preparado para la guerra. Finalmente, el gobierno mexicano respondió a la declaración de guerra. El país se preparó para defender su territorio contra la invasión. La guerra había comenzado oficialmente. Los ejércitos de ambos países se movilizaron, y pronto comenzaron las primeras batallas en diferentes regiones. Aunque al principio México tenía más soldados, su ejército estaba mal organizado. En cambio, el ejército estadounidense estaba mejor preparado. Con la guerra en marcha, ambos países enfrentaban un futuro incierto. La lucha que seguía cambiaría la historia de Norteamérica para siempre. La guerra entre México y Estados Unidos se libró en varios frentes. Hubo combates en el norte de México, en California y en el centro del país. Al principio, el ejército mexicano tenía más soldados, pero muchos no estaban bien entrenados ni tenían buenas armas. En cambio, el ejército estadounidense tenía mejores armas, más recursos y oficiales con experiencia militar, lo que les dio ventaja en la guerra. En mayo de 1846, las primeras batallas ocurrieron en el norte de México. El general estadounidense Zachary Taylor lideró la ofensiva en esta región. En la batalla de Palo Alto, el ejército de Taylor usó su artillería ligera con rapidez, lo que obligó a las tropas mexicanas a retirarse. Después, en la batalla de Monterrey, las tropas de Taylor lucharon en las calles y vencieron tras varios días de intensos combates. Mientras tanto, en California, los colonos estadounidenses iniciaron una rebelión conocida como la Revuelta de la Bandera del Oso. Con la ayuda del ejército y la Marina de Estados Unidos, los rebeldes tomaron control de varias ciudades y declararon la independencia de California. Después de algunos enfrentamientos, las tropas mexicanas en la región fueron derrotadas y Estados Unidos tomó el control total del territorio. En marzo de 1847, el general Winfield Scott dirigió una invasión al centro de México. Su ejército desembarcó en el puerto de Veracruz. Scott usó su artillería para atacar la ciudad por varios días. Finalmente, Veracruz se rindió, y las tropas estadounidenses avanzaron hacia el interior. En su camino a la capital, Scott venció a las fuerzas mexicanas en la batalla de Cerro Gordo, dejando abierto el camino a la Ciudad de México. La última gran batalla fue en Chapultepec, donde se encontraba un castillo defendido por soldados y jóvenes cadetes mexicanos. Aunque resistieron con valentía, el ejército estadounidense logró tomar el castillo y continuó su avance hacia la capital. Con la victoria en Chapultepec, las tropas de Scott entraron en Ciudad de México en septiembre de 1847, terminando la campaña militar. En septiembre de 1847, las tropas de Estados Unidos entraron en Ciudad de México. La guerra estaba prácticamente terminada. Aunque algunos grupos en México querían seguir luchando, el gobierno sabía que no podía vencer y decidió negociar la paz. Estados Unidos también quería terminar el conflicto rápidamente, ya que la guerra era costosa y difícil de mantener. El presidente de Estados Unidos, James K. Polk, envió a un diplomático llamado Nicholas Trist para negociar con el gobierno mexicano. Las conversaciones fueron largas y difíciles, porque México no quería perder tanto territorio, pero tenía pocas opciones. Finalmente, el 2 de febrero de 1848,
Ambos países firmaron el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la guerra. En el tratado, México aceptó la pérdida de Texas y reconoció el Río Grande como su frontera con Estados Unidos. Además, México tuvo que entregar un enorme territorio que incluía California, Nuevo México y otras regiones del oeste. A cambio, Estados Unidos pagó $15 millones a México y prometió respetar los derechos de los habitantes de esas tierras. Con este acuerdo, México perdió más de la mitad de su territorio, algo que causó tristeza y enojo en la población. Para muchos mexicanos, la guerra fue una gran injusticia y la pérdida de tierras afectó su identidad como nación. En Estados Unidos, la victoria fue celebrada, pero también generó nuevos problemas políticos dentro del país. Aunque la guerra terminó con un tratado, las consecuencias se sintieron por muchos años. México quedó debilitado y con una economía en crisis. Estados Unidos se convirtió en un país más grande y poderoso, pero la expansión trajo divisiones internas sobre la esclavitud. El Tratado de Guadalupe Hidalgo marcó el final de la guerra, pero su impacto cambió la historia de ambos países para siempre. La victoria en la guerra trajo grandes cambios para Estados Unidos. Con el nuevo territorio, el país se extendió hasta el Océano Pacífico. Esto permitió un crecimiento económico, ya que había más tierras para la agricultura y nuevas rutas para el comercio con Asia. Sin embargo, la expansión también creó conflictos dentro del país, especialmente sobre el tema de la esclavitud. Muchos en el norte querían prohibir la esclavitud en los nuevos territorios, mientras que los estados del sur querían permitirla. En 1846, un congresista propuso una ley llamada Wilmot Proviso, que decía que la esclavitud no podía existir en las nuevas tierras. Esta propuesta causó un gran debate, ya que los estados esclavistas la rechazaron, mientras que los estados libres la apoyaron. Aunque la ley no fue aprobada, el problema de la esclavitud siguió dividiendo al país y aumentando las tensiones entre el norte y el sur. El conflicto entre estas dos regiones creció tanto que, años después, llevaría a la Guerra Civil estadounidense en 1861. Así, aunque Estados Unidos ganó la guerra contra México, las decisiones tomadas en ese momento causaron problemas futuros. Además de los conflictos políticos, la guerra también afectó a los soldados que participaron en ella. Muchos regresaron heridos o enfermos. Para algunos, la guerra fue una oportunidad para ganar experiencia militar, y varios oficiales pelearían después en la guerra civil. Entre ellos estaban Ulysses S. Grant y Robert E. Lee, quienes más tarde se convertirían en líderes importantes en la guerra interna. En conclusión, la guerra con México ayudó a Estados Unidos a crecer en tamaño y poder, pero también dejó muchos problemas sin resolver. El país se enfrentó a nuevas discusiones sobre su futuro, y las divisiones entre el norte y el sur se hicieron más profundas. Lo que parecía una gran victoria terminó siendo una de las causas de la mayor guerra dentro de Estados Unidos años después. La guerra con Estados Unidos tuvo consecuencias muy graves para México. El país perdió más de la mitad de su territorio. Esto fue un golpe duro para los mexicanos, que sintieron que su país había sido humillado y debilitado. Muchas personas en México veían el Tratado de Guadalupe Hidalgo como una gran injusticia. La pérdida de tierras afectó la economía del país. Muchas minas, tierras agrícolas y rutas comerciales quedaron en manos de Estados Unidos. Sin esos recursos, México tuvo dificultades para recuperarse después de la guerra y mejorar su situación económica. Además, el dinero recibido por el tratado no fue suficiente para cubrir los daños de la guerra. Otro problema fue la inestabilidad política. Antes de la guerra, el gobierno ya era débil, y después de la derrota, se volvió aún más inestable. Hubo varios cambios de presidente en poco tiempo, y los políticos no lograban ponerse de acuerdo sobre el futuro del país. Algunos querían un gobierno más fuerte, mientras que otros pedían más libertad para los estados mexicanos. La guerra también afectó el orgullo nacional. Muchos mexicanos se preguntaban cómo su país había sido derrotado por un ejército más pequeño. Algunas personas culparon a los líderes militares, mientras que otras creían que el problema era la falta de unidad en México. Esta crisis de identidad llevó a movimientos para mejorar el país y evitar que algo así volviera a ocurrir. A pesar de las dificultades,
México logró seguir adelante y reconstruirse en los años siguientes. Con el tiempo, el país tomó medidas para fortalecer su economía y mejorar su gobierno. Sin embargo, los efectos de la guerra con Estados Unidos se sintieron durante muchas décadas en la historia mexicana. La guerra entre México y Estados Unidos cambió la historia de ambos países para siempre. Sus efectos se sintieron por muchos años. En México, la pérdida de territorio dejó una herida profunda en la población y aumentó el sentimiento de desconfianza hacia Estados Unidos. Para muchos mexicanos, la guerra fue un ejemplo de la agresión de un país más fuerte contra uno más débil. En Estados Unidos, la victoria aumentó el orgullo nacional y fortaleció la idea del destino manifiesto. Sin embargo, la guerra también causó divisiones internas, especialmente sobre la esclavitud en los nuevos territorios. Estas diferencias entre el norte y el sur hicieron que la guerra civil en Estados Unidos fuera más probable. La guerra también tuvo un impacto en la estrategia militar de ambos países. Muchos oficiales ganaron experiencia en combate. Varios de los generales que pelearon en esta guerra, como Ulysses S. Grant y Robert E. Lee, fueron líderes en la guerra civil. México, por su parte, aprendió de sus errores y tomó medidas para mejorar su ejército en el futuro. En el siglo XX, las relaciones entre México y Estados Unidos mejoraron, pero la guerra sigue siendo un tema sensible en México. En la actualidad, los dos países son socios comerciales y tienen una fuerte conexión económica y cultural. Sin embargo, la historia de la guerra aún se recuerda en libros, escuelas y discursos políticos. La guerra dejó lecciones importantes. Mostró los peligros de la ambición territorial y los efectos de una guerra injusta. También enseñó la importancia del diálogo y la cooperación entre países para evitar conflictos. Aunque la guerra terminó hace más de 170 años, su impacto todavía se siente en Norteamérica.